Gracias. Pudiste prender la radio, el reproductor de música o disfrutar un disco de vinilo y te decidiste acompañarnos. Gracias. Nos esforzamos cada segundo que oyes para que sea placentero. Hello, Miss Gregs. Welcome to our podcast. Inspirarte es nuestro propósito. A través del grupo empresarial Inspire Corporation, estamos convencidos que juntos y unidos hacemos magia. Esperamos que lo disfrutes. Lindo día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Ese momento mágico de que decidimos escuchar este podcast maravilloso con gente talentosa, a la cual eh, estamos muy orgullosos de poder compartir su historia y lograr inspirarlos, amigos. Ese es nuestro propósito en este programa, en Crex al Volante. Lograr sumar y multiplicar en esos propósitos de vida, en ese día a día, en esa cotidianidad y que puedan disfrutar de esta buena vibra y este buen ambiente entre amigos. Una conversa amena, agradable. Hoy tenemos una mujer de un muy buen amigo mío, una hermana de un muy buen amigo mío, y ella también se define como una gran mujer talentosa. Tengo la oportunidad de escuchar algunos credenciales de parte tuya, Claudia Mayarino, ¿cierto? ¿Me corriges? Sí, sí. Y estoy muy contento que estés acá, Claudia. Qué rico que hayas aceptado la invitación para conversar un ratico y conocer de eso que has logrado gestar a lo largo de estos años con tu talento. Qué rico que estés acá. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por querer escucharme. Listo, Claudia. Bueno, Claudia, te cuento entonces básicamente el programa. Tiene 6 secciones. Te las voy a contar así rapidito. La primera sección es Cuéntanos tu cuento. Tiene por propósito que narremos tu historia al mejor estilo Wikipedia. Nos vamos a imaginar que, exacto, literal, nos vamos a imaginar que tú eres la editora de tu perfil en Wikipedia Ok, y nos vas a contar lo que tú consideres pertinente, contarnos de tu proceso de aprendizaje desde la niñez hasta la adultez como profesional y con ese talento que has logrado desarrollar y el cual nos vas a contar. ¿Listo? ajá, En la segunda sección tenemos qué te pasó curioso en esta pandemia o también llamada migración digital.
En la caracterización de curioso entra todo lo que tiene que ver con algo que en la antigua normalidad lo hubieras interpretado como algo negativo, pero que en esta pandemia lo has visto como una oportunidad. Muchos utilizan, por ejemplo, el tema del home office, el home study, como que yo antes eso no se me ocurría y hoy sí lo vi como viable. Pero queremos escuchar tu experiencia. De pronto tú tienes alguna curiosidad que nos puedas compartir. Ok. En una tercera sección, ¿qué te divirtió? ¿Qué ha sido divertido de esta pandemia? Que si has encontrado algo divertido que nos puedas contar. En una cuarta tenemos cuál es tu propósito de vida. Ahí ya vamos a entrar más en materia de tu talento y de tu propósito, de lo que te dedicas y de lo que quieras enfocarnos a aprender. Y en una quinta tenemos cómo te contactan, cuál es tu hashtag y con el cual pueden comunicarse contigo, en el cual tú puedas en determinado momento disponer un canal de comunicación si lo tienes dispuesto. Si no tienes dispuesto, no hay lío, pero si dado el caso tienes algún canal con el cual quisieras que se comunicaran contigo, lo habilitamos en esta sección. Y terminamos el programa con un tema libre, un tema que se nos ocurra. Muchos invitados hablan de gastronomía, de música, de lo que Ok. quieran hablar, reflexiones Ujú. espirituales, de lo que quieras. Eso es Crex al Volante. Y Crex al Volante tiene por propósito integrar en una sola palabra todos los géneros, hombre, mujer, diversidad en todas las dinámicas emocionales, en una sola Ujú. palabra. Todos somos unos Crex. Y tú eres una Crec desde nuestra amada Cali. Muy bien. Cali de Janeiro. Vamos a disfrutar esta historia. Cali de Entonces, Janeiro. así es. Vamos a disfrutar tu historia, Claudia. Cuéntanos tu cuento. Arranquemos con esta historia. Con tu cuento. Claudia Mayarino nació en Bogotá, de Gonzalo Mayarino, un hombre con una capacidad infinita para contar historias, con una memoria envidiable, con un sentido del humor privilegiado, y de una mamá que se llamaba Beatriz Flores, una mujer ecuánime, una mujer práctica, pragmática, que me enseñó el valor de la vida, el valor de ser claro, de ser humilde, de ser verdadero, de ser honesto. Entonces tuve el privilegio de habitar un hogar lleno de posibilidades, lleno de rutas, lleno de potenciales para hacer lo que yo quisiera, para llegar a desarrollarme como yo quisiera, y el respaldo de ellos incondicional a todo lo que se me ocurrió, todo lo que quise hacer, porque hice mil cosas Qué bonito. mientras fui niña y joven adulta o adulta joven, y siempre estaban allí ellos llevándome, trayéndome, consiguiéndome. Crecí además con 4 hermanos Sí, fantásticos. Uno de ellos, Felipe, que es el que tú conoces sí, mi gran amigo. y a quien admiro profundamente Sí, por todo lo que ha sido su testimonio de vida. Después tengo a mi hermano Gonzalo Mayarino, que es escritor, acaba de publicar su última novela que se llama Matrimonio y hace parte de una trilogía que se llama Trilogía Mujeres. Después sigue Fernando, que es el economista de la casa, el único como que le ha interesado el asunto del bienestar económico, que ha sido como muy ausente en mi casa. Y luego mi hermana menor Camila, que es maestra, como yo, eh, que lo que hice fue capitalizar todo ese material humano en el que crecí para ser la maestra, digamos, polifacética que me interesa ser, eh, la maestra intuitiva, pero también la maestra que está allí acompañando. ¿cómo te Eh, pica el bichito de la enseñanza? ¿En qué momento crees que fue en tu niñez? sí, mis tías, mi papá es el hermano de 11 mujeres, Ok. de las cuales 8 o 9 fueron maestras. Mi papá mismo fue maestro. Ah, ok. Entonces yo nací en un ambiente de maestros
O sea, como decía una de mis grandes maestras de la universidad, uno nace pero se tiene que hacer, ¿no? No basta nacer, hay que tener la voluntad de formarse. Y en ese sentido, pues la segunda parte de esta biografía, pues yo lo único que he hecho en mi vida es estudiar, es lo que más me interesa y Eres lo que me adicta al apasiona, conocimiento. totalmente adicta. Mi Ay, mamá qué decía rico. que yo soy de profesión estudiante. Entonces yo tengo un pregrado, una especialización, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, mejor dicho, un Wow. tugurio, como decían antes, cuando uno estaba lleno de cartones. Pero no es porque sea especialmente brillante ni nada, sino porque lo del estudio me apasiona, así como otras mujeres compran carteras y diseñan joyas, yo estudio. A Ok. mí eso me interesa mucho. Y finalmente, pues terminé siendo maestra. Tengo una vida paralela como artista, fui bailarina, 30 años, Wow. coreógrafa, tengo una compañía de danza con mis estudiantes de la pedagógica, que hoy en día son compañeros míos, son colegas, y cada uno por su lado ha seguido o no haciendo danza y ha incidido en los procesos de las personas con las que están. Soy Entonces puedo decir que ignorante en la danza, Claudia. ¿En qué tipo de danza? en la danza contemporánea yo creé con mis estudiantes un estilo de danza que es una danza con objetos. O sea, Ok. nosotros bailábamos con sillas, con mesas, con cubos, un cubo metálico enorme que armamos, un andamio como de 5 pisos, allí ese fue escenario también nuestro. Entonces, como todos éramos edufísicos de la pedagógica, pues nuestra danza era una danza muy acrobática, de un nivel de exigencia física altísimo, pero hermosísimo. O sea, todo el trabajo que hicimos, ahí encuentran en YouTube Mutanza, que sale, el nombre sale de mutar por la danza, en el sentido de que todos estos muchachos de alguna manera les cambió su vida haber fundado este grupo conmigo. Entonces, pues también fui bailarina, fui mamá de una mujer a la que admiro profundamente, Carolina, que es maestra, fue bailarina también, maestra de danza en el Ballet de Colorado y hoy en día maestra de colegio, y a su vez madre de 2 hijos, Olivia y Simón, mis nietos, que son la razón de mi vida en Ay, este momento. divino eso que dices, me encanta, La porque razón de mi vida escuchar una son... maestra y escuchar Mm, una mentora con esa pasión y ese amor por las criaturas que son, esa descendencia, pues da mucha admiración. En mi particular creo que define mucha personalidad en las personas. sí, estos nietos tienen, sobre todo la nieta mayor, tiene una conexión conmigo muy especial porque yo la recibí directamente, la recibí del cuerpo de mi hija. Wow. Y corté su cordón y la tuve los primeros 3 meses, acompañé a mi hija en Estados Unidos, porque sabes que allá ellos no tienen, las madres no tienen, las mujeres la posibilidad de ayuda, ¿no? O es muy costosa. Entonces yo estuve allá los primeros 3 meses y, y yo me podía pasar horas del día con Olivia sobre mi piel desnuda, y la piel de ella desnuda, era el verano, entonces era muy propicio. Bueno, tengo una conexión muy grande con ella, que es además mi maestra, es una mujer que ha vivido muchísimas reencarnaciones, es una niña muy sabia. Y Simón, que sí Wow. es un espíritu muy joven, muy bello, de una inteligencia y de una capacidad de creación en el ámbito como de las ingenierías y las tecnologías. Eso va a ser una cosa muy, muy especial. Entonces son 2 niños, como ves, distintísimos, los dos apasionantes, y con los dos tengo conexiones distintas, pero pues, conexiones muy profundas. Y Qué bueno, bonito eso que nos narras y poder sí. conocer esa mujer, esa Sí. sensibilidad, ese carácter amoroso que finalmente tenemos un sello todos, hombres y mujeres, por esas criaturas que nos acompañan en ese suspirar. Ujú.
Y cerraría mi biografía diciendo que ya me pensioné, pero no me voy a jubilar. Voy a trabajar hasta que me sostengan las piernas. Me Sí. fascina mi trabajo, amo estar con mis estudiantes. Soy investigadora, me encanta escribir, me encanta publicar, me encanta hacer conferencias. Es decir, soy una mujer, además que esta es la edad en la que uno es absolutamente activo intelectualmente y tiene material para compartir. Total, porque tienes Entonces, un bagaje lo suficientemente amplio para inspirar y contagiar y ser esa mentora de tantos aprendices. sí, este es el momento en donde uno, digamos, ha decantado mucho, en donde dar clase es un poco recoger la propia historia, entonces los estudiantes dicen que qué maravilla compartir el espacio con usted, maestra, con todo lo que sabe. Y le dije, no, no es que sepa mucho, es que he vivido mucho. Entonces, puedo hablarles de muchas cosas. Imagínense, yo fui bailarina, yo fundé la danza contemporánea en Colombia y soy maestra de los estudiantes de la licenciatura en danza en Univalle. Entonces, pues, en historia de la danza, yo les puedo contar la historia de la danza de este país. Entonces, esa es una de las No, ventajas de ser maravilloso. grande y ¿Y seguir haciendo. dónde encontramos eso? Porque ya nos antojaste, nos dejaste Ah, aquí picados. sí, eso ¿Dónde era encontramos esos para temas? la cuarta parte, pero la apunté Listo. en San Google, como le digo yo, ustedes vayan a donde San Google Sí. y, y nada, ponen Claudia Mayarino, ahí están ahí hay muchas publicaciones mías y está mi blog. En el blog en este momento, llevo 30 años investigando el campo de los estudios del cuerpo y ahí estoy subiendo todo el archivo con el que hice mi doctorado, que son unos 1.200 textos, he subido 700, de esos puede haber Wow. 30 escritos por mí, entonces pues ahí encuentran No, no, también no, ¿qué a es los esto tan interesados en eso. maravilloso? Aquí lo estoy viendo. Estoy Sí, encontrando tu currículum en sí, Conciencias. en Conciencias ahí está Amigos, es el una CBA. mujer Ujú. espectacular. No, 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 ya, ya, ya. ¿Cómo vamos a hacer para clonarte? ¿Qué, eso qué? Eso ya lo hemos avanzado. La clonación, no, sabes que yo creo que uno es único e irrepetible, afortunada o desafortunadamente. Totalmente de acuerdo contigo. Yo literal estaba Sí, sacando un chascarrillo. sí, sí, no, pero además es, eh, es, es muy rico porque yo trabajo en muchos niveles del sistema educativo. Yo le doy clase a primíparos, como a personas de maestría, como a estudiantes de doctorado. Entonces es muy chévere y trabajo con mis nietos, imagínate. Hacemos unos proyectos fantásticos, tanto que mi hija cuando llego allá para vacaciones me dice, trata de no desconfigurarlos tanto. Y yo le digo, no, mi tarea es desconfigurarlos y la tuya volverlos a configurar cuando yo me vaya. Entonces, Wow. pues es fantástico porque me muevo en ese espectro, ¿no? Enorme, enorme. Uno muy demandante y muy desafiante y el otro que me mantiene alerta, ¿no? Toda esta juventud digital, todas estas nuevas corporalidades, toda esta emergencia de ciberciudadanos, eso es una cosa loca. Sí, Pero es eso lo complejo. tengo aquí para la parte donde dice divertido. Que no me lo Listo. sigas No, preguntando no, no, porque me eso te encanta. lo voy a poner aquí en divertido. Y sabes que lo que más me gusta de esta entrevista me empieza a enganchar, que me estás guiando. Ajá. Normalmente en las entrevistas yo soy el que estoy orientando la comunicación, pero me estoy sintiendo en un tren a vapor que me invitas a subir y me dices, miremos a la derecha, pasó esto, miremos a la izquierda, Sí. pasó esto. Maravilloso, Claudia. Estoy encantado. Estoy aquí con crispetas, literal. Acuérdate que yo soy maestra. Entonces Sí, por eso nosotros lo somos digo, maestros 24/7. por Somos la única vocación. profesión que no para. Sí. Así es. Listo, entonces seguimos en nuestro Wikipedia. ¿Qué más queremos Entonces de mi complementar? Wikipedia, no, estoy cerrando mi postdoctorado, entonces ya acabé de entregar esta mañana la última publicación, porque uno de los requisitos es que entre los
estudiantes publiquemos un libro. Entonces ya entregué esta mañana el texto y ¿Cómo se llamó el libro? pues es un libro, el postdoctorado que yo estoy haciendo es en alta investigación en educación intercultural. Yo hice, para resumirte así rápido y sobre todo para los interesados si nos están oyendo en los estudios del cuerpo, Sí. yo hice en el doctorado un ejercicio como de análisis comparativo entre ese cuerpo formateado, dócil, obediente, domesticado, único y homologado de la escuela, Sí. ese cuerpito único, ¿no? Que el manual de convivencia se encarga de homogeneizar, es Sí. decir, todo lo contrario al interés tuyo de usar la E vinculante e incluyente. La escuela lo que hace es homogeneizar, es Sí, decir, suelta, va, opaca esa diversidad. invisibiliza totalmente la Exacto. diversidad porque eso implicaría medírsele a un nivel de desafío enorme, ¿no? En Wow. cambio, dominar, controlar, ejercer el poder, aquí ya me puse Foucaultiana, Sí. los dispositivos de poder es mucho más fácil, entonces se disciplina, ¿no? Haga caso. Sí, vigilar y castigar es el texto de Foucault para entender qué es lo que le pasa al cuerpo en la escuela. Y Perfecto. por el otro lado, recogí los últimos 20 años de las publicaciones en el campo de los estudios del cuerpo de los países latinoamericanos en donde la diversidad corporal es inimaginable. Eso lo pueden ver ahí en el blog. Allí encuentras lo que tú quieras en términos de diversidad corporal. Entonces, por ejemplo, los jóvenes digitales, los jóvenes de la contemporaneidad, como digo yo, son mutantes, pero Sí. también son híbridos, pero también son avatares. Entonces son cuerpos que le juegan a la escuela y al entrar a la escuela se vuelven el cuerpo dócil y formateado. Y al salir de la escuela tienen una identidad en cada una de las redes. ¿Me entiendes? Son Ok. multiperfiles. Ok. Entonces, esas corporalidades son apasionantes. Entonces, Wow. yo hice ese análisis en el doctorado, pero finalmente me quedé acabando de analizar el cuerpo de la escuela, que me parecía que era muy necesario. Y estos otros cuerpos son los que estoy trabajando en el postdoctorado y estoy tratando de identificar, o ya la identifiqué, ya estoy cerrando la investigación, lo que llamaría Foucault una episteme. Una episteme es un modo de hablar de una época, ¿sí? Un orden del discurso. Ok. Sí, como tus padres hablaban como con un Un- diccionario, digamos, exacto, una con un especie de vocabulario. Ajá, semántica establecida como exacto, estándar de la época, como cultura. exacto. Las épocas tienen sus propias jergas, pero también esas jergas son el resultado de unos contenidos que son válidos en la escuela o que son contenidos que son enseñables por la cultura, ¿cierto? Porque hay otros que la cultura invisibiliza porque no quiere enseñar, porque no quiere que emerjan esos otros discursos. Entonces, pues todos estos cuerpos latinoamericanos enormemente diversos están siendo escritos por intelectuales que le estamos diciendo no a la influencia europea, ¿no? Al eurocentrismo, a toda esa colonialidad que llegó y invisibilizó nuestras culturas y nuestros capitales Sí, muy, humanos, muy ¿no? italiano, Arrasó con todo, ¿sí? muy pizza, muy Muy lasaña. europeo, sí. Pero más grave todavía, Leo, y es que la pizza que nos tocó a nosotros es la gringa, porque si hubiera sido la italiana es deliciosa, Ok. ¿sí? Nos tocó fue la redonda, esa llena de queso, la pizza italiana no es así, llena de cosas encima. Ok. Bueno, entonces, todo este grupo de intelectuales que integramos hoy el campo de los estudios del cuerpo, estamos intentando escribir nuestros cuerpos desde un orden del discurso que recupere nuestra ancestralidad, nuestras tradiciones, nuestros orígenes.
esa es mi tesis postdoctoral. Wow, súper linda, Claudia, y de Muy verdad lindo, gracias por sí. compartirnos semejante inspiración y reconocer en ti esa luz que brilla en ese propósito, porque qué lindo recuperar esa tradicionalidad. Yo te voy a hacer una pregunta compleja Ujú, porque siento que me la puedes resolver, o puede ser ujú. sencilla para ti, la verdad. Pues yo te doy mi versión. Eso, válido. ¿Tú qué interpretas? Porque me estoy saliendo del formato, literal, o sea, me estás inspirando lo suficiente para salirme del Ajá, formato. ok. ¿Tú qué consideras que, que nuestro lenguaje como estándar de los cuerpos, así como me lo manifiestas en tu semántica, Ujú, eh, ha hecho que se pierda primero la innovación y la inspiración como fuente normal de evolución? Eso es lo primero. ujú. Si tú crees que hay una relación directa entre el lenguaje como tal, el castellano, el que nosotros hablamos, y lo que puede ser, por ejemplo, otros idiomas, como por ejemplo el inglés, y si se pudiese llegar a inferir que un idioma puede ser más proclive a la innovación y al emprendimiento que otro, si eso tiene o no sentido. No sé si de pronto Eh, creas, yo creo que el lenguaje, el idioma, ¿no? sí, el idioma, Porque estamos hablando de que lenguajes hay muchos. sí, Pues uno de ellos es el verbal, sí, que es el que llamamos idioma, o sea, este sistema de códigos con el que nos comunicamos verbalmente, porque hay otros lenguajes, así el es. lenguaje gestual, el cinético, el pictórico, Exacto, el gráfico, los emoticones, por ejemplo, exactamente, son son un lenguajes. lenguaje figurativo, gráfico de corte emocional, ¿no? Así Que es. usan las redes, ¿no? Las emociones, los Que lo íconos vinimos, emocionales, que esos lo vinimos a emoticones. usar nuevamente después de 2000 años, después de que los egipcios lo usaron también en Lo las pirámides. usaron, exacto. Entonces las culturas, las maneras como se diseñan las culturas y se configuran las culturas, producen su idioma, producen el conjunto de palabras con el que quieren ser nombradas. Y Ok, por eso invisibilizan otro conjunto de palabras, un universo de palabras que quedan proscritas, que no se pueden usar. ok. También configuran y aceptan y validan unos cuerpos. Entonces, para esos cuerpos hay palabras, para los otros cuerpos no hay. Te voy a dar un ejemplo concreto que es sensible, no sé si se podrá hablar aquí de religión. Sí, aquí todo Te lo podemos doy desde la hablarlo. perspectiva Siempre es sociológica, ¿no? edificante, siempre lo bonito Sí. de esta conversa acá, Claudia, no tenemos tiempo límite, no tenemos temas tabú, lo único que les sugiero a los invitados es que no señalemos ni generemos como temas negativos, por así decirlo, pero sin Ah, duda sí. alguna estoy seguro que lo que nos vas a Ujú. reflexionar es full edificante, entonces adelante. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, las culturas nuestras occidentales, latinoamericanas o la colombiana, para no referirnos a otras, por si eso se puede entender como sensible, son culturas judeocristianas. Estamos educados, fuimos educados por nuestros padres en la religión cristiana. Sí, La religión cristiana es tributaria del pensamiento platónico y un poco del pensamiento cartesiano de Descartes. Los dos pensamientos separan el espíritu o el alma del cuerpo, ¿sí? Eso se ha oído a lo largo de toda la cultura occidental, el pensamiento dicotómico se llama. Entonces, sí, el cuerpo por un lado y el alma por el otro. El alma es lo que es celestial, es lo que es puro, es lo que es necesario cultivar para ganarse la vida eterna, ¿cierto? Para llegar al cielo. Y el cuerpo es, digamos, el lado material, pecaminoso, sucio, problemático, cuyo única función en la vida es procrear. Por ok, lo cual ese pensamiento, ¿qué lenguaje valida? Hay hombres y hay mujeres porque no hay otra opción de procrear, ¿cierto? sí,
Entonces, todos los otros cuerpos quedan invisibilizados en la cultura y sus palabras no aparecen en el lenguaje. No hay conceptos, no hay categorías para nombrar esas otras corporalidades. Y esas corporalidades se proscriben. Hasta 1981 la homosexualidad era delito. Sí, es cierto. Pero entonces la pregunta que Entonces, te hacía con respecto a la innovación a la inspiración con respecto al idioma, lo que estamos, lo que hablamos, ¿crees que tiene una relación de pronto el que un idioma sea más proclive a la innovación que otro? sí, en el sentido de cuando se da esa relación entre las culturas y las sociedades que producen sus propias maneras de nombrar sus mundos, pues culturas y sociedades más abiertas, más evolucionadas, o digamos más libre pensadoras, más de vanguardia, Sí, pues han ido construyendo, han ido configurando un léxico más de vanguardia también, más amplio, sí. eh, más múltiple, ¿no? Más diverso. Poliverso, muy Exacto. polifacético, muy polifónico, y por supuesto, si dispones de más palabras, pues puedes construir más enunciados, Ok. ¿sí? Entonces eso por ahí puede haber o hay una conexión, ¿no? En países como Islandia, como Suecia, como Alemania, en donde puedes usar un léxico mucho más amplio para referirse a las personas porque no son ni señaladas ni proscritas, pues estás en capacidad de producir unos enunciados y de incluir a un montón de cuerpos que aquí no se puede. Si yo estoy en Cali, por ejemplo, en donde la sociedad es tan conservadora, en un ámbito, digamos, social de cierto nivel en Cali, pues no se te ocurre nombrar un homosexual o decir queer porque ni siquiera conocen la palabra, Ok. o intersexual, o bisexual, o pansexual, o cisgénero, o transgénero. O sea, son palabras que no existen en el léxico de estas personas. Exacto. Mientras que decir transgénero en Suecia, pues, o en Ok. Francia, y Es, eso que Francia es conservadora. Pero en exactamente. Europa en general, ya, es que tú vas y en las calles está todo el mundo sin que nadie sea ni mirado, ni señalado, ni nada. Estados Unidos Holanda. mismo, sí, Holanda. Mira Holanda. Holanda, sí. Total. Entonces, No, pues esas fantástico. culturas tienen una posibilidad de nombrar mundo, como su mundo es tan amplio, pues tienen una posibilidad de nombrar lo que pasa en ese mundo muchísimo más amplia, más libre, más democrática, ¿no? Más respetuosa, más sensible, más estética con el otro, con Más los otros. heterogénea. Qué bacano esto que nos cuentas. No, gracias, gracias por responderme la pregunta porque sí, sí era algo que tenía esa pregunta, le tenía esa pregunta a Wikipedia y hoy me la respondiste. Te respondí, yo siempre le digo a mis estudiantes, miren todo lo que les dicen sus maestros con sospecha. Sí, claro, porque siempre está la oportunidad de seguir investigando, de seguir Claro, siempre devorando. pregunte de dónde salió eso, usted por qué lo dice, por qué no. Pregunten todo. Total, total. Maravilloso, Claudia. Eh, bueno, ya nos contaste toda esta inspiración, este proceso evolutivo en tu conocimiento, y de verdad que muy delicioso escuchar cada palabra de tu historia. Ahora hablemos de cómo has vivido este propósito, estos días, porque el tema digital lo hemos vivido en los últimos 6 meses de manera abrupta, de manera acelerada. Qué Sí. curioso viviste, qué curioso, qué merece en tu argor de palabras que sea Eh, curioso para ti. Fíjate que lo curioso es totalmente predigital, pero lo divertido sí es muy digital. Ok, Lo explícanos. curioso es muy predigital porque pues yo en la vida me había metido a la cocina y me tocó aprender a cocinar. Mira, mira esa maravilla de anécdota. Claro, yo nunca había, pues como siempre he sido académica,
Entonces, no, pues empezar por escribirle a todo el mundo, a mi consuegra, a mi hija, su merced linda, cómo se hace el arroz, cómo se hacen los frijoles, porque usted se cansa de comer, yo soy vegetariana de todas maneras, ¿no? Y bastante como cuidadosa en mi comida, no como grasa, no como embutidos, ni latas, ni frascos, ni nada. Entonces, pues no me sirve estar pidiendo a restaurantes o hamburguesas, sino que necesitaba poder cocinar la verdura, el arroz, el frijol, Sí, la eres comida más de la caserita, casa. más saludable. Uy, no, no, no. Y compré una olla a presión y no logré, la cerré con los frijoles adentro y no logré abrirla. ¿Sabes qué me Ay, tocó hacer? La cuéntame. cogí a martillo ¡Ah! Pero y la ya la desbaraté. habías dejado enfriar y todo el rollo. Sí, sí, claro, para que no me estallara encima. Exactamente, porque Me qué tocó riesgo. cogerla a martillazos hasta que le rompí la parte de arriba y la pude abrir. ¡Ah! Y no te los Entonces, comiste, ¿o sí? no, me tocó pues, sí, no, no cayó nada malo adentro, me Ah, ok. tocó acabarlos de cocinar, que esa era otra cosa. Yo pensé que uno abría la olla a presión y el frijol aparecía hecho y no. La mujer de Felipe, que es antioqueña, fue la que me dijo, no, después los tiene que cocinar en la olla y ponerle la zanahoria, bueno. Exacto, licuarlo Eso si es lo quieres que que quede bien espesito. sí. Entonces, pues toda esa Buenísimo. cocinada y aprendí a hornear, pues eso pues muy curioso porque nadie nunca me hubiera asociado a mí con la cocina. Claro. ¿Y con qué receta quedaste a gusto? Como que dijeras, wow, eso me quedó tan rico. Sí, no, muy pocas, ¿no? La mayoría me quedaba feo. Y, Honesta, está bien. más que mi compañero se lo comía todo y decía que rico, pero bueno, es que él es capaz de comerse una puntilla. No, a mí me parecía que todo me sabía feo. ¿Será porque yo lo hacía? No sé, Sí, pero no. de pronto estás en ese proceso de reconciliación con tu Sí. artesanía alimentaria. Lo único que me quedó muy rico, que se lo cuento a los oyentes, Sí, los que son como yo, así como naturistas y eso, yo hago mi leche de almendra yo misma y wow, ese ¿cómo se hace? afrecho que queda eh, es muy fácil. Dejas las almendras 8 horas en agua para que como que germinen, se ablanden Sí, y después eso se mete con agua, se lavan, ¿no? Hay que quitarles agua, que esa agua queda ácida. ok. Se lavan y se ponen en la licuadora con agua fresca y se licúan por un rato larguito, inclusive queda blanca la leche deliciosa, la cuelas y ahí queda un afrecho, que es muy nutritivo porque es toda como la cáscara y la pulpa de la almendra. Y entonces yo decía, no, esto no puede ser que yo no lo puedo botar. Entonces me inventé una torta, puse a secar eso en el horno y quedó como harina Sí. y la mezclé con un poco de la otra harina y pues y azúcar, pero azúcar stevia y, y huevito y mantequilla y me quedó una torta, pero deliciosa. Wow. Esa sí me quedó deliciosa. No, ya tenemos receta con los Sí, podcast oyentes. Maravilloso. No, ¿qué es esa maravilla? con eso se pueden hacer cosas riquísimas. Se puede, por ejemplo, también se le pone un poco de tapioca a esa harina, se seca y se le pone tapioca y se amasa y se hacen arepas. Uy, no, eso queda delicioso. Eso aprendí a hacer muchas cosas con esa harina, pues para no desperdiciarla, ¿no? Claro, Sí, listo. Entonces ya tenemos esa anécdota eh, de lo curioso que nos pasó en esta migración digital. sí. Eh, ¿Qué fue lo divertido? Lo divertido fue encontrar otras formas de trabajar el cuerpo danzante en las pantallas, jugando con los cuadros, con el mosaico, trabajando, por ejemplo, simetrías y asimetrías, ¿no? Ok, Y trabajando niveles con mis estudiantes de danza, niveles altos, medios y bajos, movimientos en el piso, movimientos en el aire,
todo jugando con las pantallas y trabajando autobiografías, las autobiografías de ellos en sus habitaciones, a partir de conversaciones con sus padres. Entonces los ejercicios de composición de movimiento que hicieron fueron fantásticos, fue divertidísimo ver varios puestos al mismo tiempo porque jugaban con los cuadros, ¿no? Con armar figuras entre todos, con los mosaicos de la pantalla, como con estos dos cuadros que tenemos nosotros aquí, pero pues en mi caso eran 25 cuadros. Entonces, Sí. ellos armaban como caleidoscopios, ¿no? Corporales, muy bellos. Eso fue muy divertido, pues al punto de que este semestre que ya vamos a salir van a ir a la universidad, ellos quieren seguir tomando la clase aquí. Qué nota. ¿Y cómo has sentido, o sea, en esa encuesta que tú haces con tus estudiantes, si ellos tuvieran la opción de presencial o digital, ¿cómo ves el porcentaje? ¿Cómo está la receptividad No, en por ese eso te sentido? digo, ellos quieren seguir haciéndolo aquí en Zoom. Wow. Quieren seguir un semestre más explorando esto, porque una de las cosas que yo les he dejado claras es, ustedes son digitales. El trabajo de ustedes y la vida de ustedes se va a movilizar muchísimo a través de las plataformas. Entonces aprendan a quererlas, a familiarizarle, a sacarse partido. Igual que a nosotros nos enseñaron de chiquitos a habitar el mundo físico, ustedes necesitan aprender a habitar el mundo virtual, Sí, capacitarse, ¿no? sí. Usarlas como mediaciones para crear contenidos, para crear posibilidades. Entonces, pues eso ha sido muy divertido. Han hecho cosas muy bellas, muy bellas. Muy inspirador y sabes que de todas las Sí. entrevistas, creo que ha sido de la entrevistada que mayor profundidad y creación de valor le ha encontrado a esta migración digital. ¿Para ti esto es una pandemia o es una migración digital? Ese, digamos, O los dos. los dos, sí, o sea, la que produce o insta a hacer esa migración digital es la pandemia, Ok, ¿sí? La pandemia que es una endemia global. sí, Una endemia universal. Y una de las cosas que hay que empezar a entender es que la pandemia que confinó los cuerpos le abrió muchísimas puertas a otros modos de corporalidad. ¿Sí? El cuerpo no es solamente físico, el cuerpo es virtual en el sentido de que es un cuerpo de la memoria, del recuerdo, de la nostalgia. Y si no, piensa en alguien que no está y verás que lo sientes en la carne y en el cuerpo. Yo no estoy de acuerdo con los grandes sociólogos que andan lamentándose de que no nos podemos abrazar. Ah, no, aprendamos a abrazarnos a través de la pantalla. ¿Qué hacemos lamentándonos? No, sí. aprendamos a abrazarnos, aprendamos a sentirnos, a estar juntos. Mira que yo hacía un debate muy lindo y que qué bacano que me traigas ese tema porque yo le decía a amigos, yo creo que esta migración digital nos está permitiendo hasta aprender de nuevo a sentir a Hmm. través del emoticón, del me gusta, del verbo, del sustantivo, del adjetivo, del tono y el volvernos a ver nos vuelve a esa época en que los abuelos, literal, era el respeto absoluto del tacto y era únicamente a ese momento íntimo de riesgo, de tomar una decisión de acompañar a una persona que lo acompañe en este viaje llamado vida. Sí. Y, y esta dinámica digital puso la imaginación a tope. O sea, ha roto muchos matrimonios. Conozco muchos Sí, casos. sí. Sí, que literal, ahí sí como dice el cuento, salió a flote el amante, salió a flote ese arrocito en bajo y miraron si se Ah, reventó o no se sí, sí. reventó. ¿Y lo tenían? Sí, buenísimo. Yo sí le pregunté un día a Juan, hola, ¿y usted no tenía por ahí una novia?
no se le dañó nada. Digo, no, que voy a tener una novia. No, nosotros tenemos una relación fantástica. Para nosotros ha sido muy chévere porque cada día nos inventábamos cosas, los lunes de no sé qué, los martes de sí sé más, nosotros conversamos mucho. No, para Ah, mí yo he encontrado muchísimos espacios que antes no había, no tenía. Yo con mis nietos hago chóquelas, ¿se acuerda que uno hacía así? sí, 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 sí. Hago chóquelas y con el puño. Todo esto lo hacemos a través. Jugamos cartas, jugamos dados y allá tiran el dado por mí y me mueven y yo aquí voy anotando lo que voy pensando de mis cartas y nosotros no tenemos ningún impedimento. Y yo voy a los 6 meses y me abrazo con ellos como si nos hubiéramos visto ayer. Yo me puedo estar con ellos 5, 6, 7 horas aquí sin ningún problema, ellos haciendo sus cosas, yo las mías, mi hija se va, me quedo con ellos, yo trabajo, ellos juegan y al rato vienen y se asoman, hola, Oma, aquí estamos, bueno. O jugamos por horas. No, yo no, para mí ha sido una oportunidad de descubrir muchísimos modos de estar en el mundo alternativos, ¿no? Muy chévere. A mí me ha No, gustado mucho. qué nota escuchar esto y muy experiencial, porque tú lo vives con tus estudiantes y ya son parte de la era digital, o sea, ustedes crean valor y esa es la filosofía de Sí, este programa, o sea, mira que la naturaleza de por qué surgió esto es que en mi experiencia personal yo tengo una compañía de tecnología y es la primera vez que lo comento a los podcast oyentes porque nunca lo había dicho. Y tenía yo la inquietud cómo lograr sensibilizar la cultura de la era digital, reconociendo los talentos que la están aprovechando gracias a esta pandemia, a esta migración digital. Y escuchar esto ujú, que me dices, yo digo, wow, o sea, espectacular que la academia, los mentores, yo tengo una profunda conexión con esa palabra mentoría, porque la palabra mentoría tiene esa nobleza y esa simpatía por el aprendizaje y al aprendiz, finalmente esa humildad de decir, tú eres mi mentor, te ujú. aprendo y también te aporto. Y el mentor también puede ser mentorado por su aprendiz. Sí, claro. No, maravilloso, Sí, Claudia, yo creo que maravilloso. nos aboca, sobre todo a estos países en donde todavía no está distribuida la tecnología y no está el acceso eh, de manera democrática. Ha sido muy importante en ese sentido porque ha obligado al gobierno, ha obligado a las empresas, ha obligado a las instituciones, ¿no? A acelerar el proceso, aunque no haya mucho dinero porque pues eso tiene un costo alto, sí es importante que piensen que el dinero también se está gastando en otras cosas que no son tan necesarias y tan vitales en este momento, por ejemplo, como garantizarle la educación a los niños del campo, ¿no? A Sí. los niños que no tienen la conexión. Yo tengo problemas con mis estudiantes de Univalle. No todos tienen la facilidad de tener un computador en su casa. Y yo muchas veces tengo a uno o a dos en el teléfono yo sosteniendo la pantalla así frente a la del computador y a otros lo tengo en el otro teléfono para que estemos favorecer la conectividad, grabo las sesiones, se las monto al WhatsApp, se las pongo en un drive que tenemos en el correo, en el Gmail, o sea, tratar de que ellos tengan la información permanentemente, pero esta pandemia ha hecho ver que en Colombia estamos muy, muy atrás de los requerimientos del mundo, ¿no? Y de las Total, posibilidades que hay en otros países. En total. Estados Unidos, por ejemplo, mi hija distribuyeron tabletas para todos los niños durante esos 5 meses Mm. y se las llevaron a sus casas. Sí, Entonces, es producto de no imagínate. tener esa visión robusta de innovación. Sí, Entonces, pero sí. bueno, ahí Y vamos sí, y de pensar navegando. que hay dinero, que no hay necesidad, si gastáramos la mitad del dinero que se gasta en material bélico,
lo gastáramos en este momento en darle tecnología, conectividad a todos los estudiantes del país, pues imagínate, daríamos un paso de civilización enorme. No, y yo le pongo un adicional y es que la innovación, o para no utilizar tanto esta palabra, ese germen de la espontaneidad colombiana es una cosa loca. Aquí hacemos productos maravillosos, Sí, empanada de bandeja paisa. sí. Aquí hay oportunidad para todo, pero bueno, ahí estamos unos pocos que sabemos que nuestro territorio es un territorio amado y estamos sembrando estos territorios desarrollados. Y por fortuna, gracias a poder compartir y visibilizar grandes talentos como tú, pues nos unimos y estamos creando las condiciones para que por lo menos la discusión pase de ser señalante a ser Ujú. edificante. Eh, Vamos a construir en propósito y cada uno con su aleteo de mariposa lo podemos lograr, siempre sembrando una Sí. sonrisa, una simpatía y viéndolo como una oportunidad. Yo te voy a contar una anécdota muy personal con Ujú. mi hijo. Nosotros nos hicimos una reflexión muy profunda con el tema de los superhéroes. Y en algún Sí. momento él me decía, porque nosotros le insistimos mucho en el tema de hijo, procura, si vas a ver contenido en la televisión, que el contenido sea edificante, o sea, que aprendas algo, que construyas algo y que no sea eminentemente primitivo, golpes, Ujú. rabia, ¿no? Uy, sí. Que te permita algo. Y él mismo llegó un día y me dijo, papi, pero es que todos mis amigos ven estos contenidos, pues eso hace parte también de la sociedad. Y yo, sí, hijo, eso finalmente tú lo ibas a explorar con ellos, pero ¿qué podemos hacer para que tú seas luz en ese sentido? Me dijo, pues papi, Sí. si no vemos superhéroes que son en ese propósito, pues inventémonos unos. Y en estos momentos mi hijo tiene una marca de superhéroes y son Ay, qué chévere. edificantes. Entonces tiene Ujú. uno que es el de la inspiración, el otro es el superhéroe de la amistad, el otro es el superhéroe líder, la otra es la heroína del amor, el otro es de la innovación. Bueno, hay una cantidad de dinámicas de exploración y, y crea esos propósitos. O sea, el crear es posible y creernos el cuento de decir, wow, ¿por qué no podemos montar un Disney acá? ¿Por qué no podemos montar un Hollywood acá? Ujú. Y por eso yo hago esto. Si tú me preguntas a mí, mi mayor hobby es crear valor. Yo tengo una chapa, una etiqueta que les digo a muchos amigos, yo soy un emprendecólico. Sí. Y ahí vamos sembrando poco a poco y vamos conectando, porque mira que una de las grandes dificultades en ese proceso de innovación y de emprendimiento es que los puentes están hechos como de espagueti. Ajá. Unos días, según el gobierno, según los intereses personales, están arriba, pero cuando esos intereses personales y ese gobierno se acaba lo profundo que era ese puente. Entonces, Sí. si no reconectamos con esa esencia, con el amor, con el propósito de edificar, con esa diversidad, pues el puente va a estar siempre flojo. Entonces, dejemos de Sí. señalar, vamos a construir, de eso se trata, vamos a construir en la diferencia. Todos tenemos nuestra versión de verdad y estamos en esa dinámica. No, Claudia, me pones a hablar. Fantástico. Mentora, de verdad que Sí. me siento en una sesión maravillosa. Claudia, Pero cuéntanos, mira, te pregunto, Leo, esto que veo yo aquí, el perrito de tu imagen, ¿no? El perrito lo hizo tu hijo. es un burrito, Burrito que lo hizo tu hijo. lo hizo mi hijo. Y después está Gandhi. ¿O quién es esta No, persona que está ella allí? en este caso, como los podcast oyentes no lo están viendo, pero en este caso ella es María Cristina Peñalosa, que es la última entrevistada. Normalmente la imagen que yo pongo de fondo en la entrevista, que utilizamos la herramienta Zoom, es la última entrevistada. Sí, pues si le quitan las gafas queda igualito a Gandhi. Sí, ella particularmente Por por la sí, alopecia. sí. Ah, Entonces, y el bucecito de abajo, ¿qué es lo que tiene encima?
Es como, haz de cuenta que estamos en California. ¿Con Y una es como, cámara? no, es como la maleta para viajar. ¿Para dónde vamos? Hoy ¿cuál es el viaje? Ok. Hoy, sí. Hoy, Ok, listo. ¿cuál es el Y, viaje? y al lado Palladium Esa es la DT. marca de ella, de María Cristina. Entonces, de la misma forma, Ah, vamos a hacer contigo. ok. Me vas a compartir tu foto para aparecer ahí en ese circulito donde está María Cristina y me vas a mandar tu logo como marca. Si no manejas Ah, yo marca, lo tengo, no tengo mi logo. Es bueno, hermoso. maravilloso. Entonces lo incluimos De acá. cuerpos elocuentes, claro que lo Listo. tengo. Exactamente. Y eso es lo Entonces, que ven los audientes los cuando podcast oigan oyentes en este YouTube. podcast, Así es. Esa es la que cuando imagen. lo van a oír. Probablemente me vas a poner a dar la chiva. Mira, nosotros tenemos estrenos todos los miércoles a las 4:30. Ah, bueno, Este podcast probablemente yo creo que va para el 15 de octubre. ok. ¿Listo? Porque sí lo quiero ligero. De verdad que está muy, muy maravilloso lo que nos estás contando y quiero que la gente conozca tu historia. Y no, estoy aquí flipado, estoy absolutamente. Flipado, Sí, 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 estoy flipando. súper contento con tu historia. Bueno, vamos a tu propósito. ¿Cómo nos resumirías tu propósito? Leo, yo quiero, como te dije antes, seguir trabajando hasta que me sostengan las piernas. Es decir, ¿qué quiere decir seguir trabajando? No leas el concepto trabajar de manera muy convencional en el Sí. sentido de Yo, hacer yo cosas uso a cambio operar. de dinero. Yo uso operar o crear. Sí, sí, seguiré. Yo distingo, no sé si esto te gusta, Sí, 3 niveles en el hacer: la perfecto, acción, la cuéntanos. actividad y la actuación. ¿Sí? La acción es el Sí, hacer por hacer, como dirían las mamás. en automático. El hacer por hacer, sí. Sí, El hacer con intención es una actividad. Cuando el hacer tiene una intención, le decimos una actividad, ¿no? Y cuando el hacer tiene una intención, o sea, una actividad en un contexto específico, en un entorno, en un campo de interacción, de producción de saber, yo le digo actuación, porque ese campo de producción y de saber es un escenario, ¿cierto? Un escenario de la vida, sí. cualquiera que él sea. Entonces, mi gran propósito es seguir actuando, es decir, seguir produciendo intenciones y configurando contextos, configurando entornos, que sea interesante lo que pasa conmigo y alrededor mío, que las personas, mis estudiantes, mis nietos, mi hija, mi marido, mis amigos, encuentren interesante compartir el espacio conmigo. ¿Sí? Yo quiero ser, tener un ser en el mundo y una ser y un estar en el mundo estético, sensible, Wow. que me permita, Seguir inspirando en tu, pues, en tu forma perfecta de personalidad, con esa simpatía propia tuya. o inspirarme, ¿no? Poderme inspirar en los otros, porque como te digo, para mí Exacto, mi nieta es mi maestra. O sea, exactamente. Olivia es una niña que desde que empezó a hablar, o sea, desde los 7, 8 años empezó a decir cosas que tú dices, yo no creo en nada, ¿no? Ok, Yo eres no que, creo en nada, lo que pasa es que lo expreso de esa manera que es usando el lenguaje que nuestra cultura entiende. ok, Pero yo no podría decir en qué consiste, pero Olivia tiene una densidad humana y espiritual que pareciera la de una mujer de muchos, muchos, muchos siglos. Es una persona que es capaz de producir sabiduría en un nivel de sencillez y de alcance que, que inspira, como dices tú, ¿no? wow, no, Es maravilloso. una muchachita de una sensibilidad
y Bueno, de una luz, es que tú la ves, toca le que ves la nos carita toca que nos deleiten los Mayarín un día de estos con un reality show vía streaming, alguna vaina, una reunión vía de diciembre, streaming. y los pongan de, bueno, vamos a hacer el amenazado por conocimiento o por chistes. Yo me imagino los chistes de ustedes. Deben ser una No, una cosa súper, reunión. los chascarrillos saldrán de una manera espontánea y Sí. se aprende en ese relacionamiento. Y ese era mi papá. Mi papá Wow. era una campana. Mi papá lo invitaban a todas las reuniones, la gente rica de Bogotá. Mi papá no tenía un peso, nosotros nunca hemos tenido plata, Ok. pero siempre hemos tenido alcurnia, como decía él. Yo llevo 50 años tratando de bajarme este mayarino de encima. Qué cosa tan horrible. Maravilloso, maravilloso Sí, porque es una historia propia y la contamos, la vamos contando al son que va picando esta sociedad. sí, No, 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 sí. espectacular. ¿Cuál es Entonces tu ese es mi hashtag? propósito, estar viva, Estar viva. Entonces, tener razones para seguir viva. hashtag estar viva Hashtag, sí, o hashtag hashtag cuerpos elocuentes. ¿Cuál te gusta cuerpos más? elocuentes. Es que cuerpos elocuentes son cuerpos no solamente que hablan, sino cuerpos sabios, ¿no? La elocuencia es el hablar sabio. Esa es tu marca, Que ¿cierto? son tus cuerpos, tus creeks son cuerpos elocuentes, pues Así porque es. tienen sabidurías localizadas, pero tienen sabiduría. Maravilloso. Entonces, Mi usemos marca es ese. cuerpos elocuentes. Si lo pones en Entonces, San Google, ahí te bota mi blog de una vez. perfecto. Amigos, hashtag cuerpos elocuentes con Claudio Margarino. Ya Cuerpos tenemos tu hashtag. elocuentes pegado, ¿no? Sí, señora. Todo pegado y en ¿Te gusta el minúscula. señora o cómo te gusta que te digan? Ah, maestra, profe. Maestra. Ok. Ve, maestra Mentora. es que sí, mentor, como que sí, amiga. Amiga. Chinita, Chinita, ala. chinita. Como le dicen ahora en los almacenes, dama. Ok. Aquí en Cali, te entra canulla, a ver, dama. Y yo, uy, tu madre, menos mal que Súper. mi papá está muerto. Le explicaría al señor, ala, te voy a explicar por qué no puedes decir dama. Listo, perfecto. Claudia, ¿cómo deseas que te contacten dado el caso? En el blog hay un contacto. Perfecto. Entonces recuerden, amigos, buscamos en Google hashtag Cuerpos Elocuentes, encontramos el blog de Claudia Mayarino y disfrutamos la comunicación con ella a través del blog. Y en YouTube yo tengo un canal, Claudia Mayarino Flores. Ahí está el canal y hay videos hermosísimos y súper interesantes en distintos campos. Tengo varias listas distintas, una que se llama Resistencias, ¿Tienes de otra que se danza? llama Cuerpos y Corporalidades, claro, No, otra que no, se no, yo llama, esos me y los ahí voy a estoy gozar. bailando yo, ahí estoy bailando yo, a ver si me No, descubren. no, ¿qué es esto tan fantástico? Estoy aquí flipado, feliz, feliz, feliz. Listo, Claudia. Sí, bueno. Eh, Vamos cerrando ya, hemos disfrutado ya aproximadamente 54 minutos de entrevista y se nos fue volando. Mira, esto es Crex al Ay, Volante, sí, es crepes al conversar volante. armónicamente, es disfrutar en familia, entre unos amigos, como disfrutaríamos esa sala, ese tintico, ese té, Sí, esa armonía que queremos emanar todo el tiempo. ¿Con qué quieres qué cerrar la rico. entrevista, Claudia? Cuéntanos. ¿Con qué quiere? ¿De tema libre? Tema Sí, libre. sí, lo que quieras. Si El quieres hacer tema énfasis en lo que libre. hablamos, ¿con qué quieres, con qué semilla vas a dejar a nuestro público? A nuestro público. De pronto, si hay maestros oyendo, que es un hashtag, por ejemplo, con el que cerré mi texto que entregué hoy, mi Sí, capítulo, que es una escuela con edad e identidad. wow. Es invitar a los que enseñamos, a los que somos maestros, a entender que la educación y la enseñanza tienen que empezar a ser horizontal, colaborativa y sin mando. A ver si pueden digerir esas tres Wow, palabras juntas. listo. Eso que me acabas de decir, se Ah, me vino el flashback de lo que hablé en estos días con una amiga
pasar de la jerarquía a la Exacto. redarquía. Sí. Sí, una educación, que educación no es necesariamente alfabetización o erudición, ¿sí? No es Ok. memorizar información. Educar es habitar el mundo de manera respetuosa y estética. Ser educado. Y el otro es ir a la escuela a formarse. Esos procesos tienen que empezar a ser horizontales. No hay unos que saben y otros que ignoran, no. Todos tenemos saber. Todos tenemos un proceso Colaborativos. de inspiración y de Exacto. aprendizaje individual. Como dices tú, todos aprendemos de todos. O sea, por eso colaborativo. Y sin Wow, mando. wow, eso es Sin bueno. mando. ¿Por qué Me dejaste líderes? boquiabierto, me No, dejaste sin boquiabierto, mando. Claudia. Así cerré mi capítulo hoy, por eso lo dejo aquí como, Bueno, como y está invitación. reconciliada con algún Instagram, algún Twitter, algún Facebook? No, es Yo tu blog. tengo Facebook, sí, lo tengo por mis estudiantes y para distribuir mi trabajo, ¿no? Ok. Mi trabajo académico. Tengo Twitter, tengo ¿Cómo es que tu creo arroba que en es Twitter? como arroba Claudia Mayarino, tal vez. Perfecto. Mm, Tengo Listo, igual lo Facebook, dejamos siempre es aquí. Claudia Mayarino, yo no tengo esos avatares, pues no me cambio los nombres y siempre es la misma imagen en todas partes. No, listo, Claudia, no. De verdad, encantado, encantado de haber conversado contigo el día de hoy. Yo, como le digo a Felipe, siempre sus recomendaciones vienen cargadas de una simpatía, de un moño, de armonía maravilloso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos tus cuerpos elocuentes, tu historia, y vamos a seguir sembrando nuestro Cali de Janeiro, territorios Cali de desarrollados para Janeiro. Hispanoamérica, y estamos en ese propósito, y gracias por sumarte en esta dinámica. Muchas gracias, Leo, y un abrazo enorme a todos nuestros podcast oyentes, dices tú, Sí, podcast oyentes. sí. Sí, gracias por oírnos una hora, imagínate. Conversadito. Listo, Sí. amigos. Vamos a dejarlos con la ya tradicional formato de Creative Commons, música en este nuevo formato de propiedad intelectual en nuestra era digital. Un abrazo fraterno. Gracias, gracias, gracias. I went from side to side to tell my travel come alive. Can't wait, the sun is shining, leave the sails and follow my own tide, yeah. And there's a screaming in there, not telling me to leave for a while. So for the first time I trust in right on now, I'm gonna ride my own line on. I wanna escape and restart all. I wanna escape and restart all. I wanna escape too. Away into the wild, I know my aim, I'll dive inside. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is, a wisdom of my say, is that of my freedom of mind is blown away.
restart all. I wanna escape and restart